pasada, donde nuestro obispo nos exhortaba parte de esta porción de la palabra del Señor. Pero en este verso 10 solamente lo quiero desmenuzar y quedarnos con la última frase que dice el profeta Nehemías al decir: porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. La versión antigua de la palabra del Señor dice: porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y eso es lo que en esta tarde la palabra del Señor nos quiere hablar. Es en esta tarde lo que la palabra del Señor nos quiere exhortar. Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento se atribuye al Señor que es su fortaleza. Nehemías dice que Dios es la fortaleza. Pablo dice que Cristo lo fortalece. Amén. Que todo lo puede porque Cristo lo fortalece. Todo lo puede en Cristo, que Él me fortalece. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se atribuye al Señor que el Señor es nuestra fortaleza. Pero en esta porción de la palabra dice que el gozo de Dios, Amén. la alegría del Señor, el gozo del Señor, aquel gozo es nuestra fortaleza. Así es, Dios. Y la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros, amados en el Señor: ¿cuál es el gozo de Dios? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué acción que yo realizo es lo que provoca en el corazón de Dios un gozo? Así es. Porque ¿qué acción que yo pueda hacer? Porque dependerá de lo que yo haga o de lo que yo realice, amados en el Señor, esa acción, esa actitud, esa proceder, lo que va a significar cuál va a ser mi fuerza, cuál va a ser mi fortaleza. Porque lo que yo hago es recíproco, porque lo que yo estoy haciendo, y si provoco en el corazón de Dios un gozo, el Señor me fortalece. Amén. Así es, Señor. Pero ¿qué es lo que al Señor le provoca gozo? ¿Qué es lo que al Señor le provoca ese gozo que para mí o para usted va a significar su fuerza, Así es. su fortaleza? Aún Ana dice en su cántico que nadie es fuerte en su propia fuerza. Y sin duda que la fuerza proviene del Señor. Nadie es fuerte en su propia fuerza. Aún la Biblia en el libro de Jueces nos habla de Sansón, de cómo Sansón había sido bendecido de parte de Dios por una fuerza sobrehumana. Amén. Que con su fuerza podía acabar con 200 hombres, que azotaba a los filisteos, que acababa con ellos, que dice la Biblia que cada vez que los filisteos lo atacaban, descendía el Espíritu del Señor sobre Sansón. Amén. Y Sansón sacaba fuerza y los mataba. Así es. Y acababa con sus enemigos. Cada vez que Sansón necesitaba de Dios, dice que el Espíritu del Señor descendía sobre Sansón. Así es, Dios. ¿Qué es lo que provocaba? ¿Cuál era la fuerza? ¿Realmente dónde se encontraba la fuerza de Sansón? ¿Se encontraría en su pelo? ¿Se encontraría en el cabello que él se dejaba crecer? Que nunca se había cortado desde su nacimiento hasta que cayó. Sin duda que el Señor le había dicho que no se cortaría su cabello, que no se le pasaría navaja por su cabello, que debería comer ciertas cosas. Pero sin duda, amados en el Señor, la fuerza estaba en Sansón. Pero Ana dice, nadie es fuerte en su propia fuerza. No era la fuerza de Sansón, sino que era la fuerza de Dios que estaba en Sansón. Amén. Y no estaba siempre en Sansón, sino que decía que de vez en cuando, dice, cuando Sansón lo necesitaba. Cuando había una necesidad realmente, dice que descendía el Espíritu de Dios sobre Sansón. Así es, Dios. Y Sansón acababa con sus enemigos. Aleluya. Pero cuando Sansón
desobedece a la voluntad de Dios, cuando Sansón cae, cuando Sansón desobedece el mandato del Señor, ya esa fuerza ya no está. Y cuando él está prisionero en la cárcel, cuando ya le han arrancado sus ojos, le habían cortado el cabello. No, la fuerza de Sansón no se perdió cuando le cortaron el cabello. La fuerza de Sansón la perdió cuando él desobedeció a la palabra del Señor. Amén. Cuando él desobedeció a la palabra del Señor, dice que el Señor también se apartó. Recuerden en Saúl, el rey de Israel, que por su desobediencia, por su rebelión, dice, por no obedecer, dice Samuel, por no obedecer la palabra del Señor, Dios te ha desechado. Y dice que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl, y en lugar de él vino un espíritu que lo atormentaba de día y de noche. Amén. ¿Pero por qué? Esa fuerza que tenía Saúl, ese valor, esa valentía de desafiar a sus enemigos, era porque el Espíritu de Dios estaba en él. Amén, amén. ¿Qué es lo que provoca el gozo de Dios? ¿Qué es lo que provoca la alegría del Señor? La Biblia nos habla en el Proverbista, nos dice en el Proverbio capítulo 15, verso 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aleluya. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. ¿Qué es el gozo de Dios? ¿Cómo se provoca el gozo de Dios? Dice el proverbio que el gozo de Dios es la oración de los rectos. No una oración hecha por cualquier persona, no una oración hecha por alguien que se le ocurrió orar, sino de los rectos. La oración de los rectos es el gozo de Dios. Y Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Cada vez que yo oro, cada vez que yo busco al Señor, cada vez que yo doblo mis rodillas y clamo al Señor, estoy provocando un gozo en el corazón del Señor. Y ese gozo a su vez también es mi fortaleza. Aleluya, así es. Es mi fuerza. Es mi ayuda. Es mi sostén. Sin duda, amados en el Señor, que el gozo realmente de Dios es la oración del creyente. Cada vez que el cristiano, cada vez que la cristiana, el hijo de Dios, la hija de Dios, comienza a orar, Así es. comienza a orar, a buscar el rostro del Señor, está provocando un gozo. Amén, amén. Está provocando una fortaleza espiritual para su vida personal. Nehemías dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es. Mi gozo, el gozo de Dios, es mi fortaleza. Pero yo, para obtener esa fortaleza, tengo que provocar en el corazón de Dios un gozo. Y eso lo va a provocar mi oración. Lo va a provocar mi santidad, mi separación de lo profano, mi separación de lo que es malo y buscar lo que realmente es bueno, lo que realmente es de Dios. Dejar el camino de los pecadores y buscar el camino de Dios que me lleva a la salvación, que me lleva al lugar donde Dios nos está esperando, donde Dios nos ha preparado morada. Así es. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor Jesús nos ayude, que el Señor nos aliente, cada día nos sea fortaleciendo. El mismo Señor, en una de las parábolas, en el libro de Mateo, en el capítulo 25, verso 23, cuando habla de los talentos, Él hace alusión a una frase y le dice a su Señor, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuál es el gozo de Dios? ¿Qué es la alegría de Dios? Ese gozo que Dios nos está hablando y nos habla, ese gozo también se provoca por la fidelidad. Buen siervo y fiel. Amén. En lo poco, dice el Señor, en lo poco me has sido fiel. En lo mucho te pondré. Porque el Señor dice que en lo poco le hemos sido fiel. Porque también nuestra existencia es breve. Así. Nuestra existencia es superficial. Hoy estamos y de repente ya no vamos a estar. Recuerden que para el Señor un día, para el Señor son 1000 años. Amén. Y nosotros con suerte llegamos a vivir 80, 70 años. Pero para Dios un día son 1000 años. Entonces nuestra existencia es como un pestañeo. Es como algo breve que pasa. Pero en ese pestañear, en ese breve lapso de vida, comparado con el Señor, sin duda que en ese poco hay que ser fiel. Amén. Si en eso poco que vivimos en esta tierra, si en ese poco tiempo que estamos aquí, tenemos que ser fiel. Fiel a la palabra de Dios, fiel al mandato del Señor. Amén. Buscar el gozo, buscar la alegría del Señor, buscar ese gozo de Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. Así es. Amén. Dice que la oración de los rectos es el gozo del Señor. Es su gozo, es su alegría. Es por ello que el Señor les dice a ellos en Mateo, les dice, donde hayan 2, donde hayan 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, yo, dice Dios, yo estaré en medio. Aleluya. Presente. Así es, mi Dios. Donde hayan 2 o 3, pero congregados en el nombre de Jesús, pero ¿en qué? Quizás compartiendo la mesa, quizás haciendo algo. No, cuando habla el Señor donde hayan 2 o 3 congregados su nombre, está refiriéndose a la oración, se está refiriendo cuando todos se unan o pidan una misma cosa, dice el Señor, cuando hay una unidad, cuando hay una alianza, cuando están buscando un mismo sentir, un mismo pensamiento, dice Dios va a estar ahí presente. Amén. Porque ese es el gozo del Señor. Cada reunión, cada culto que hay para el Señor es un gozo en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sus hijos se van a reunir a orar, se van a reunir a alabar, a entonar cánticos, a entonar alabanzas, a exhortar la palabra del Señor. La Biblia dice que en la multitud de las alabanzas habita el Señor. Amén, amén. Dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Así es. Dice que Él habita en medio de la congregación de los santos. Y sin duda, amados en el Señor, que cada vez que el pueblo de Dios se reúne, hay júbilo en los cielos, hay alegría, hay gozo, hay victoria, hay estremecimiento también en las potencias de maldad. ¿Por qué? Porque cada vez que el pueblo de Dios se reúne, también el Señor desciende y hace presencia en cada lugar. Amén, así es. Y cuando el Señor se hace presente en un lugar ya no es el mismo de antes. Puede ser un humilde hogar en el cual nos hemos reunido, pero el solo elevar el nombre de Jesús, el solo proclamar el nombre del Señor y comenzar a orar y comenzar a clamar y comenzar a alzar la voz, comenzar a cantar al Señor, provoca ese mover espiritual, ese mover del Espíritu de Dios. Aleluya. Es por ello que cuando dice Pablo que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así es, mi Dios. Amén, amén.